Es un tema tabú hablar de un cosmos poblado. Está en la Biblia, no es una conversación común en las iglesias, y tiene sido un verdadero tabú durante siglos y siglos. Hace 10 años el tabú fue roto por la Iglesia Católica. Romana se ha atrevido a conversar sobre el tema, pero la Iglesia en general no se ha puesto al día con eso. Y una de las razones por las que estoy muy motivado a escribir sobre este tema es que sé que en el nivel académico superior, los teólogos de niveles superiores saben la credibilidad de lo que digo cuando hablo de ETS. En la Biblia, pero la mayoría de las personas en las iglesias no tienen idea de que eso es lo que dicen los teólogos académicos. Creo que no tienen idea siquiera de lo que su pastor pudo haber aprendido en el seminario, y tenemos que democratizar esto. Un poco de información, y eso es parte de lo que me da el fuego en el estómago. Pensamos en la Biblia como el libro de Dios, y un libro todo acerca de Dios. Si uso esa palabra, muchos de nosotros estábamos pensando en un ser trascendente, el fuente creadora del cosmos. Y si os digo que en la mayor parte en la Biblia, en las escrituras hebreas, ni siquiera hay una palabra para eso. Eso sorprendería a mucha gente. Entonces, si dices, ¿qué es la Biblia? Diré que se trata de toda una gama de entidades con las que los antepasados interactuaron en el pasado profundo y tienen estos nombres muy interesantes e intrigantes. Elohim el Shaddai. Yahweh, ¿quiénes son ellos? Se traducen de una manera que nos hace pensar que todas son historias de Dios. Elohim se traduce como Dios Él. Elión se traduce como el Altísimo. El Shaddai se traduce como el Dios Todopoderoso. Y en mis libros La serie Edén, demuestro que estos no son reales traducciones, y que cuando vas a los significados de las raíces de estas palabras, encuentras historias de los poderosos, las historias del poderoso más poderoso que los demás, el poderoso, el destructor, y si ponemos esos significados de raíz de nuevo, en los textos comenzarás a reconocer la forma de las historias y comenzarás a evaluar moralmente lo que es. Sucede en ellos, y rápidamente te darás cuenta de que lo que estás viendo son historias de colonización, experiencias de explotación y gobernanza por parte de entidades no humanas que fueron bastante traumáticas para nuestros antepasados y luego otras experiencias que fueron seres mucho más positivos que vinieron y nutrieron nuestros antepasados del pasado profundo, nos permitieron dar el gran salto adelante hacia la agricultura. Pero en algún momento, todas estas historias fueron traducidas y redactadas para dar la impresión de que todas son historias sobre Dios, de principio a fin, y en mi último libro, La conspiración del Edén. Muestro cómo se cambió la narrativa y cómo comenzó el judaísmo, como un canon de historias sobre el antiguo contacto extraterrestre, lo que llamamos paleocontacto y luego, cómo se transformó para convertirse en un canon de historias que enseñan el monoteísmo, adoración y obediencia a la ley, y ese cambio se rastrea con una apertura increíble y honestidad en las páginas de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Cuando me convertí al cristianismo a los 17 años, me animaron a leer la Biblia en lo que podríamos llamar una forma fundamentalista, en la que uno simplemente lo toma todo al pie de la letra, como si estuviera leyendo un diario. Entradas o reportajes periodísticos, y después de un tiempo de lectura de la Biblia, ¿te das cuenta de que no puede ser la forma correcta de leerlo? Si tomamos todas las historias al pie de la letra, entonces Dios parecería ser un personaje horrible, un personaje realmente brutal y, de hecho, uno de los primeros de la Iglesia. Los orígenes del Padre decían que si tomas todo al pie de la letra, tendrías que creer en Dios y citar cosas como «no creería que son los más salvajes e injustos de los hombres». Así que, por citar algunos, al principio pensé que hay algo más que sucede aquí
cuando vas al seminario o a la universidad teológica. Empieza a aprender hebreo y griego, y te adentrarás en las capas del texto. Y me doy cuenta de que hay algunas historias aquí que no parecen encontrar su lugar en muchos sermones, pero lo que realmente importa es: aceleré mi aprendizaje cuando asumí el rol de educador teológico, donde estaba capacitando a otros pastores, y los formé en la historia del pensamiento cristiano y en la hermenéutica. Y la hermenéutica son los principios de interpretación. Cómo se obtiene del texto lo que el escritor pretendía, y luego cómo se hace manejar eso. Y entonces miraríamos herramientas como el análisis de fuentes. ¿Es esto lo que buscamos? ¿Forma original del texto o proviene de otro lugar y ha sido adaptado? Y si difiere del original, ¿cómo y por qué difiere? ¿Cómo se hace el análisis de forma? ¿Qué tipo de literatura es esta? ¿Cómo se hace? ¿Lo resolvemos y cómo dejamos que eso nos guíe en lo que tomamos del texto? Y luego, otra herramienta sería la misma básico. ¿Qué significan las palabras? Y estos eran los tipos de herramientas que usaba. Capacitando a los pastores cuando comencé a aplicarlos a las anomalías y las historias que contamos de la Biblia, empecé a darme cuenta de que había toda una historia diferente en la Biblia, escondida, a simple vista. Realmente fue una progresión de seguimiento de preguntas en el texto con estas herramientas, y poco a poco me doy cuenta de que hay algo más sucediendo aquí. Cada semana la gente me contacta para recibir entrenamiento personal y una proporción de esas personas cada semana son hijos de pastores y habrán crecido siendo educados en el cristianismo desde el principio, pero comenzarán a ver cosas que no tienen sentido en el texto mismo y luego quizás en la predicación de papá. Dependiendo de qué tipo de iglesia sea, es posible que no tengan la oportunidad de desafiar realmente a papá sobre su forma de pensar. ¿Cómo lo hizo? Llegas a esa conclusión a partir de ese texto. ¿Ese texto no sugiere algo más? En algunas iglesias realmente no se permite desafiar la narrativa, porque la santidad se mide por ser capaz de repetir el guión, y escucho de hijos de pastores que están en sus 70 y 80 años, que finalmente están encontrando su voz y diciendo: yo siempre vi esto, siempre pensé esto, acabo de leer tu libro, y me afirmó en las cosas que he considerado personalmente durante décadas, pero como crecieron con un padre que era pastor, quizás nunca tuvieron la libertad de expresarse cuando se mudaron de casa, pero luego llega un punto. Cuando mamá y papá son viejos y frágiles y no quieres molestarlos, entonces sé que el poder que tienen las personas para seguir el guión puede ser abrumador, pero luego hay otros cuya experiencia es muy diferente. Y estoy encantado de escuchar a los hijos de pastores que dicen que mi papá. Siempre prediqué esto, pero siempre tuve la libertad de preguntarle y desafiarlo. Él y mi papá siempre decían que esas eran preguntas excelentes y que debía seguir con ellas. Y luego escucho de otros, particularmente pastores jóvenes que me dicen: he visto lo que tú has visto. En el texto sé que hay otras cosas sucediendo allí. Sé que esa no es realmente una historia de Dios, pero si digo eso, podría perder mi trabajo, y mucha gente se encuentra en esa situación. Esa situación, si tienes una iglesia que se basa en una base doctrinal, en el momento en que cuestionas la doctrina, su buena fe para permanecer en su puesto está en duda. Y es una enorme presión de pensamiento grupal desde la congregación hacia los pastores. Creo que eso realmente ha ralentizado mucho la conversación y el progreso teológico. Abajo cada pastor tiene que hacer un cálculo, digo esto, porque realmente no quiero juzgar a los pastores y cómo manejan estos problemas todos los días. El pastor, si está enseñando, tiene que calcular hasta dónde puede estirar el espíritu de las personas. Pensar, antes de que mi relación docente se rompa, cada profesor está tratando de desarrollar la vida de pensamiento de su congregación, de sus oyentes.
y las diferentes congregaciones tendrán diferente elasticidad, y algunos pastores tienen mucha más libertad para decir, mira, este texto resuelve lo que crees que está pasando en él, y algunos simplemente no tendrán margen de maniobra en absoluto. Y eso no es. Todo depende de la integridad y la dinámica de esa comunidad extranjera. Cuando estaba en el camino de la investigación para escapar del Edén, lo que pensé que era... Lo que iba a encontrar era la Biblia familiar, pero con algo de ETS en ella, porque había visto suficiente para darme cuenta de que hay entidades en los textos que está el lenguaje del día, y luego, como nuestro lenguaje hoy y nuestro lenguaje hoy, los describiría como ETS, yo recoger eso. Había aceptado el desafío lanzado por el típico Academia de Ciencias en 2009, cuando el Papa Benedicto XVI convocó este coloquio para discutir las implicaciones del contacto con otras civilizaciones y sus teólogos, sus portavoces, realmente. Lanzó un desafío al decir que no deberíamos sorprendernos si experimentamos contacto extraterrestre, porque podemos encontrarlo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y entonces pensé que tenía que responder a eso. Tenía que encontrar. Hay extraterrestres en la Biblia, y de ser así, ¿cuántos? Así que comencé mi camino de investigación. Pensé que encontraría algunos, y me di cuenta de que la palabra Elohim, por ejemplo, no significa Dios como a menudo la traducimos. Significa los poderosos, así que tal vez las historias de Elohim sean historias de ET. Pero lo que encontré fue tan abrumador que casi pude decir que todo el canon hebreo trata sobre el contacto paleolítico. Se trata de la experiencia de nuestros antepasados gobernados por entidades no humanas y atrapados en el fuego cruzado entre las demografías extraterrestres que luchan entre sí por el proyecto Tierra. Y entonces tienes a los poderosos, tienes a los que son como los poderosos. Tienes al poderoso que está a cargo, tienes al poderoso, el destructor, tienes Dagón, tienes a Asera, tienes la forma de vida que secuestra a Ezequiel, y habla con él, y luego envía otras formas de vida para limpiar étnicamente todo un distrito. Al usar tecnología avanzada, es inevitable que veas historias sobre colonización por contacto. Gobierno encubierto con una capa extraterrestre en el gobierno de la humanidad en todo el mundo. El planeta, y así me fui después de investigar este sentimiento de que la Biblia. Se trataba esencialmente de esa experiencia, la idea de Dios está ahí, pero Dios no es un personaje activo. Desde el principio hasta el final del canon hebreo el activo. Los personajes son entidades de carne y hueso como tú y yo, pero algunos de ellos son de otros planetas, y luego hay algunos seres basados en energía allí, o seres icónicos como podríamos llamarlos alguna vez. Has visto que no puedes volver a leer la Biblia a la antigua usanza, como si todo se tratara de Dios, y en la versión más reciente, reserva la conspiración del Edén. Muestro cómo se tomó la decisión de intentar borrarla, el aspecto de contacto paleolítico para que parezca una historia sobre Dios, para que parezca. Como si todo estuviera ahí para enseñar la adoración y la obediencia a la ley, pero una vez, has visto el contacto paleo en él. Te das cuenta de que las historias son sobre algo más, están enseñando emociones. Inteligencia nos están enseñando sobre el progreso social, nos están enseñando sobre los peligros del gobierno encubierto. Los peligros de las manos ocultas en nuestra vida económica y política, y lo que parece una educación increíblemente rica, disminuyó para nosotros por nuestros antepasados, que simplemente quieren que tengamos una mejor experiencia humana que la que ellos tuvieron. Uno de los ejercicios más interesantes es ir más allá de los debates sobre la traducción y dejar algunas de estas palabras clave no se traducen, y luego observa cómo se comportan. Hay una palabra, por ejemplo, gloria,
¿Qué significa gloria? Bueno, en las iglesias de hoy en día es una palabra muy vaga y simplemente significa wow o el wow de Dios. El significado de la raíz es algo muy pesado, por lo que podrías releer los textos e inserte las palabras cosa grande y pesada para ver cómo se comporta la cosa grande y pesada. Pero si no te gusta esa idea, si crees que es una interpretación, déjala sin traducir y mira qué kabod. Esa es la palabra hebrea. ¿Cómo aterriza un kabod? ¿Cómo se lanza? El impacto que tiene. En la tierra, ¿qué tan lejos tienes que estar cuando se lanza el kabod para no morir por la explosión? Lo que parece como desde adentro. ¿Cuáles son las texturas? La textura metálica, la luz del cristal. Textura, la sensación del motor. Cuando está encendido el sonido del motor, cuando la cosa es volar, todo lo que se nos describe. Y si vas a esos textos y deja kabod sin traducir, y te irás sin ninguna duda. Estás viendo un vuelo espacial. Tecnología así la describe Ezequiel, y así la describe Moisés, y creo que esa es una de las cosas más desafiantes que puse en la conspiración del Edén. Identifico estas palabras clave, y yo digo que los dejen sin traducir, y luego vean lo que hacen, vean lo que hace la forma de vida Haka, vean lo que hace Kali Mashita. El desintegrador lo hace cuando se usa, y es inevitable que estés buscando. Se ha informado sobre tecnología antigua, utilizada por visitantes extraterrestres y testigos oculares. Nos han contado exactamente lo que han visto, y luego generaciones de traductores. Han tenido dificultades para traducir eso, porque creen que están en un libro espiritual, describiendo fenómenos espirituales, pero cuando llegas a estos momentos tecnológicos, ahí es cuando se puede escuchar a los traductores realmente luchando por entender cómo expresar eso, y con el siglo XXI miramos estos momentos y decimos, creo que sé exactamente lo que está pasando. Palabras para eso, música. Lo intrigante del lenguaje de los ángeles es que no te dice qué tipo de entidad que estás viendo la palabra. Ángel es una palabra funcional, así que te dice que este ser está en una misión, en una asignación o tiene un mensaje. Eso es lo que significa la palabra ángel, pero no te dice qué es esta entidad. ¿Es humano? ¿Es de la Tierra? ¿Es de algún lugar específico en otra región del espacio? Y en la inconspiración, señalo pistas que nos indican regiones del espacio donde estos visitantes vinieron y encontramos que las Pléyades se llaman Sirio. Llamado Orión se llama así, y así estos seres que llamamos ángeles, creo que eran visitantes avanzados, es decir, especies avanzadas, lo que llamaríamos ETS, y generalmente se utiliza el lenguaje de los ángeles cuando aparecen para ayudar. Una de las cosas que me encanta de la Biblia y el informe bíblico sobre el contacto extraterrestre, porque hoy en día, si digo extraterrestre o extraterrestre, muchas veces, de nuestras mentes, irán a Marte. Ataques invasión de los ladrones de cuerpos. Día de la Independencia. Pero hay toneladas de experiencias de encuentros en la Biblia que son positivas. Estos ángeles vienen con mensajes, para ayudar o con asistencia física. Y lo mismo ocurre cuando vemos las visitas de entidades, con el nombre de Dagon o Ashura, han venido a ayudar a grupos de los seres humanos, aprenden a prosperar en la superficie del planeta, en lugar de simplemente sobrevivir, y enseñan agricultura y todo lo demás. Los rudimentos de la medicina y el saneamiento y la construcción de ciudades, etcétera, etcétera. Así que creo que los encuentros angelicales, cuando usamos ese lenguaje, nuestros antepasados decían que teníamos visitantes que fueron realmente útiles y vinieron exactamente cuando los necesitábamos. Ashura es una figura fascinante de las escrituras hebreas, porque parece haber sido universalmente conmemorado, con cariño en todo el mundo. La antigua Judea y todo el Levante son uno de los objetos más comunes que encontrará. Al desenterrar una ciudad o pueblo antiguo, encontrarás figurillas de Ashura y las reconocerás,
Ella, porque a menudo son figuritas de mano utilizadas en festivales, y las figuritas enfatizarán la vulva desnuda, pechos grandes, pelo bifón, y se le agradece la cosecha cada año, porque ella fue quien enseñó a nuestros antepasados cómo convertir las plantas naturales en cultivos. Ella es la versión hebrea de historias que puedes escuchar en todo el mundo. Así que si vas a Mesoamérica, escucharás esto. Historia de Junapu. Escucha al pueblo zulú y oirás la historia de Babuana. Guarisa viaja a la antigua Babilonia y sus historias de concienciación y la aplicación Kalu. En todo el mundo hay historias de seres que vinieron y enseñaron a nuestros antepasados los fundamentos de agronomía y construcción de ciudades. Y lo fascinante de esto es que ¿por qué inventarías una historia como esa? ¿No te gustaría una historia que honrara a tus nobles antepasados, en lugar de decir que no sabíamos cómo hacer esto? Otra cosa que nos mostró es uno de los ejemplos más extremos, diría yo, de esto. En términos de mi visión del mundo, y atacando mi visión del mundo, estaba escuchando la historia del pueblo Yolngu, en el norte de Australia. Territorio. Ahora bien, la razón por la que esto fue dramático para mí es que Australia tiene el territorio más largo. La presencia cultural continua conocida en el planeta Tierra es la presencia aborigen australiana que se remonta a más de 60.000 años y tienen una asociación muy fuerte con la Tierra, y su experiencia siempre ha sido vivir en equilibrio con la Tierra. Y entonces, cuando escucho a los ancianos Yolngu decir que hubo un tiempo en que nuestros antepasados no sabían vivir de la tierra, no sabían cazar, no sabían pescar, no sabían qué hacer, qué plantas eran buenas para comer y cuáles eran buenas para evitar, pero fueron los seres Mimi quienes nos enseñaron estas cosas y los Mimi no eran humanos, eran mucho más altos que nosotros. Los cuerpos eran extremadamente delgados y flacuchos, y podían aparecer y desaparecer. El viento, y tú estás pensando que dicen que hubo un tiempo en que eran totalmente inexpertos en vivir en la tierra, por lo que esto podría ser una historia de llegada desde otro lugar, o podría ser una historia de un gran salto adelante, que allí hubo un tiempo antes de que tuviéramos este conocimiento, antes de que fuéramos tan inteligentes, antes de que fuéramos tan avanzados, y llegó la tutela de estos otros seres que no eran humanos, por lo que Ashura en la Biblia es el versión hebrea de esos recuerdos que llevan consigo casi todas las culturas en el mundo conmemorado, con cariño, y de hecho en los libros de Jeremías y Segundo de Reyes, el narrador le dice al lector que en cada tacón alto y debajo de cada árbol verde, en cada lugar donde vivieron, Ashra conmemoró con cariño, y al mismo tiempo dijo que las tribus de Israel no adorar a Yahvé, lo cual es un horror, porque pensamos que ese es el nombre sagrado de Dios, pero conmemoraban otros seres. Entonces esos dos escritores también nos dicen que los reyes del día decidieron deshacerse de todas las instalaciones a estos otros seres recordados positivamente y empezar reduciendo el judaísmo hasta que solo se recuerda un avance. Y ese es el personaje de Yahvé. Y querían que porque querían centralizar el poder, centralizaron la riqueza. Querían un Dios, un rey, un sumo sacerdote, un templo en lugar de una red de templos, red de familias sacerdotales y una red de entidades poderosas, recordadas por su gente. El objetivo era un fácil, gobernaban a la gente que querían y la manejaban fácilmente. La sociedad teocrática y los reyes Ezequías y Josías sintieron que podían lograrlo si ordenaban la vida de la nación en torno a la adoración a Yahvé y la obediencia a sus leyes. Creo que era. Se trata de controlar la narrativa para que la gente pueda ser manejada, pero también de una enorme centralización de la riqueza, porque significaba que todos los lazos del pueblo, en lugar de estar esparcidos por todo el reino, se dispersarían. Cuando llegaban al cuartel general,
Todos venían a Jerusalén, así que creo que era un ejercicio de gestión. Una de las cosas que puede resultar muy desconcertante es darse cuenta de que el nombre Yahweh se usa de diversas maneras en la Biblia. Al final del canon hebreo, cuando los escritores quieren invocar la idea de un Dios trascendente, un creador del cosmos, usarían el nombre Yahvé. Pero al principio está bastante claro que Yahvé era uno de los muchos poderosos seres, y en realidad era un miembro bastante joven del Sabor Hashimayim, los ejércitos del cielo. Así que ese es su papel en el canon hebreo. Bueno, hace unos años el Papa del Día, y estoy bastante seguro de que esto fue todavía en la época en que Benedicto XVI envió una encíclica a la Iglesia Católica. Iglesias diciendo, por favor no usemos el nombre Yahweh en nuestras oraciones y liturgias. Porque no es un nombre cristiano para Dios. Esto fue algo increíblemente revelador. Decirlo porque el cristianismo ha viajado durante casi 2000 años con la idea que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan acerca del mismo Dios. Y entonces, si Yahweh es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, entonces debe ser un nombre para el Dios del Nuevo Testamento también. Y aquí está el Papa Benedicto XVI, el Papa más conservador de mi vida, diciendo, no. Yahweh no es un nombre para Dios como nosotros entendemos a Dios, y que debería haber enviado gente en una búsqueda a través de las Escrituras para descubrir quién es realmente Yahvé. Y arrojo luz sobre esa misma cuestión en la inconspiración, y muestro que este nombre que se ha vuelto venerado como el nombre santo de Dios, en realidad se ha superpuesto a otras historias. Historias sobre la colonización, historias que otras culturas han contado como dragón. Historias, y cuando comenzamos a leer algunas de las primeras historias de Yahweh a través de la lente de dragón, nos damos cuenta de que las historias tienen la misma forma que las chinas galesas, historias mesoamericanas de dragones. Y para aclarar qué es una historia de dragones, es una historia de progreso social, es una historia de seres humanos que maduran, el punto en el que ya no necesitan ser gobernados por entidades no humanas, encuentran su propio poder, encuentran cada uno otros y se dan cuenta que si se organizan pueden gestionarse y gobernarse a sí mismos. Muchas gracias, y hay un arco argumental en la Biblia, exactamente como ese, donde las tribus de Israel dicen al personaje de Yahweh, ya no queremos ser gobernados por ti, queremos un rey humano. Y así es como van a funcionar las cosas en el futuro, y se deshacen de Yahweh, y proceden con reyes para el resto de la Biblia. Ahora sí Yahweh era un nombre para un Dios trascendente. En ese momento una historia no tiene ningún sentido, y por eso tienes profundizar en la traducción y decir bien de qué trataba originalmente la historia, y darse cuenta de que es una historia sobre un encubierto gobierno, porque el personaje de Yahvé desaparece, pero sigue moviendo los hilos a puerta cerrada, gestionando el tribus de la política exterior de Israel y asegurarse de que las cosas sigan funcionando, según las líneas que él quiere, y en la conspiración del Edén muestro, que eso es en realidad lo que ha sucedido con la monarquía en los países en los tiempos modernos, donde creemos que nos hemos deshecho de la monarquía, y luego resulta que incluso, si hemos reemplazado al rey por un presidente o un primer ministro, los viejos poderes son muy persistentes. Nuestros antepasados lo sabían, y contaron esa historia, pero las lecciones desaparecen cuando la lees como de Dios. Historia más que una historia de contacto paleo. Tengo la edad suficiente para recordar los seminarios de los años 90 dirigidos al liderazgo, desarrollo y utilizaron la anarquía como enseñanza. Modalidad. Entonces, lo que hacían era poner a un grupo de personas en una habitación y decirles, aquí está su tarea. Y lo que se encuentra es que un grupo se especializará muy rápidamente y, muy a menudo se designa un presidente para dirigir el grupo en este proceso.
Entonces, cuando dices la palabra anarquía, la mayoría de la gente piensa en caos, pero la anarquía y la democracia en realidad son muy estrechamente relacionados, y lo que encontraron en la década de 1990 es que en realidad solo se necesitan minutos para pasar de la anarquía a una antigua democracia. Según los estudios de los años 90, sugieren que sí se necesita algún tipo de rol de liderazgo, pero no es necesario. Significar alguien con todo el poder que luego les dice a todos los demás qué hacer, eso es lo que es un rey, y las sociedades han hecho todo lo posible para alejarse de eso, donde democratizamos ese poder, donde nosotros. Dispérsalo, donde tenemos responsabilidad democrática, pero aún necesitas facilitadores y líderes, en cierto sentido. Pero creo que es muy interesante reflexionar cuáles son nuestros pensamientos sobre el liderazgo, porque si la gente habla de un liderazgo fuerte, muy a menudo hablan de liderazgo sin empatía, sin capacidad de escuchar, sin compasión, interés en las implicaciones para los demás, simplemente impondrán lo que quieran, y eso es un liderazgo fuerte, y hay algo en nosotros que admira y venera eso. Ya sabes, muy a menudo votamos por déspotas, porque votar por el poder de esa manera, mientras que si escuchamos a un presidente o a el primer ministro dice que no vamos a tomar ninguna decisión hasta que escuchemos a todos los que se verán afectados. Esto y hasta que encontremos una solución que la gran mayoría de nosotros estemos felices de apoyar y trabajar con ella cuando escuchamos eso, tipo de lenguaje que pensamos, oh Dios mío, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Ese es un liderazgo débil, mientras que en realidad es mucho más hábil. Liderazgo para liderar de esa manera, y toma decisiones mejores y más duraderas. Un gran fan de Velo de los años 500, San Benito de enfermera aquí, y él es el chico, al comienzo del movimiento benedictino, la fundación de comunidades monásticas benedictinas en toda Europa, que son absolutamente vitales para llevar la antorcha de la civilización después de la época romana. El imperio y su modelo de liderazgo son maravillosos, pero suenan como los débiles. El modelo que acabo de describir es un modelo de liderazgo que ha sobrevivido desde el siglo V hasta nuestros días. La orden benedictina sigue estando sana y floreciente porque descubrieron cómo. Querían que el liderazgo funcionara. Nuestros antepasados querían que tuviéramos el mismo, delicadeza en la forma en que nos gobernamos, que no todos estamos bajo el poder de un déspota o xenófobo, o conoces a algún loco que solo puede causar disturbios. Rose quería que estuviéramos equipados para una experiencia positiva con matices mucho más sutiles, de la vida en la tierra bajo gobierno, y es por eso que escribieron estas historias mostrando cómo opera un rey, o cómo un ET gobierna a los seres humanos, para que podamos trazar un mejor rumbo, que he usado la palabra Edén. Me interesa mucho el origen humano, de dónde venimos, quiénes somos, y por tanto, de qué somos capaces. La palabra Edén evoca inmediatamente la idea de que es el lugar de los comienzos humanos. Mis libros, en última instancia, tratan de eso, pero también lo uso porque tenemos ciertas ideas sobre el Edén, si digo lo siguiente. Palabra, Edén. Piensas en un paraíso. Piensas en seres humanos viviendo en este jardín perfecto, con un clima perfecto. Así que perfecto. No tienen que usar ropa, y toda la comida crece en los árboles, y pueden elegir sus comidas. Cuando quieren, es un entorno idílico, y ningún animal se los come. Y sin embargo, regresas a la historia del Edén, y la lees tal como está traducida. Ahora te darás cuenta de que no era un paraíso, y luego profundizarás en los significados fundamentales, y reconocerás que las historias del Edén en la Biblia son un recuento de las antiguas historias sumerias, historias babilónicas, arcaicas y asirias, y son historias sobre extraterrestres.
La demografía lucha entre sí por el desarrollo del Homo sapiens. Nos desarrollamos pero nos explotan en el proceso, y Edén resulta ser un lugar de experimentación, grandes avances, pero gran dolor y trauma como. Bueno, traumas que son recordados por culturas de todo el mundo, y por eso en mis títulos siempre hay esta disonancia. Está la palabra Edén, que suena hermosa, pero estamos escapando del Edén en la primera. Estamos sufriendo las cicatrices. Del Edén en el segundo. ¿Ecos del Edén? Bueno, ese es un título un poco más suave. Y luego el Edén conspiración otra vez. ¿Algo nefasto habrá sucedido relacionado con los humanos? Orígenes. ¿Qué es eso? La Biblia tiene dos frases. Está el LB, que es el Consejo de Poderes, o lo que yo llamo el Consejo del Cielo, porque así es como funciona. En el drama de las historias, y luego está esta otra frase que dice, estos ejércitos del cielo, ahora en las Biblias tradicionales, se representan como la hueste celestial. Pero si digo la hueste celestial, la mayoría de nosotros comenzaremos a pensar en la Navidad. Villancicos, ángeles cantando himnos de alabanza o una imagen del techo de la Capilla Sixtina con estos hermosos cuerpos envueltos en sábanas adorando al Todopoderoso. El significado de la raíz es ejércitos del cielo. Ejércitos aerotransportados. Y si uso bien esas palabras, ahora es más probable que imagines seres avanzados que llegan del espacio con tecnología avanzada y armamento avanzado. Y eso es. ¿Quién apareció? Raza Ezequiel. Ese fue quien apareció y limpió étnicamente todo ese distrito. De lo que habla, y por eso es el lenguaje de la Biblia, para una diversidad de visitantes, por lo que algunos son violentos, pero otros como Ashra y Dagón no son violentos. Están aquí para ayudar y asistir, y ocupan este comité, el Consejo del Cielo. Está en una especie de tregua incómoda, en conflicto entre sí sobre cómo debería progresar el proyecto Tierra, pero mantener algún tipo de acuerdo, y eso incluye un acuerdo de no divulgación. La mayor parte del tiempo son muy visibles al principio. De la historia bíblica, al final están fuera del planeta, están moviendo hilos a puerta cerrada, y esto es lo que Hajim Shed estaba hablando de la Navidad de 2020. Durante 27 años, él era el general de brigada. General a cargo del Programa de Seguridad Espacial de Israel. Su trabajo era saber si estábamos en contacto o no, y dijo públicamente que sobre esa base. De su información privilegiada, su entendimiento es que hemos estado en contacto durante mucho tiempo con un ser galáctico. Federación, un gran espectro de civilizaciones espaciales no humanas que ocupan este consejo, está discutiendo el proyecto Tierra y también se involucra en proyectos de investigación, dice, y no entra en detalles sobre cuáles son, pero obviamente uno se queda atónito cuando lo escucha. Ese lenguaje cuando Hamish dijo que no era sorprendente para nadie que hubiera lea bien la mitología o las narrativas ancestrales antiguas. Simplemente está encontrando un nuevo lenguaje para lo que nuestros antepasados han aprendido. Nos lo habían contado durante mucho tiempo, pero lo que me impactó fue la antigüedad de la persona que dice estas cosas. Es una persona de una credibilidad fenomenal al frente de la prensa. Este es el mundo en el que vivimos. Estados Unidos está en contacto con Israel. Otras potencias mundiales están en contacto. Pero es un acuerdo estable. Y que cuando usted y yo, el público en general, lleguemos a una comprensión más completa de lo que es el espacio, entonces podremos participar. Un secreto, pero hasta que tengamos una comprensión más completa de qué es el espacio y que las naves espaciales existen, porque el espacio no es lo que pensamos que es. Nuestros visitantes pueden hacer pinga nuestro material. El espacio aéreo tal como está, porque así lo informa, por ejemplo, el pilotos navales que intentaron interceptar la nave Tic Tac en 2004 que
Este fenómeno nos dice inmediatamente que el espacio no es esa cosa lineal y vacía que conocemos. Creo que hemos aprendido que el espacio no está vacío, sino que está hecho de algo. Creo que esa sensación de distancia es una ilusión de la misma manera que el tiempo es una ilusión. Solo puedo pensar que está insinuando en eso, pero ese soy yo uniendo los puntos. Esa no es información privilegiada. Que tengo... ¿Escuchas la historia aborigen australiana sobre el sueño o el tiempo del sueño? Cuando los europeos llegaron a Australia y comenzaron a escuchar estas historias, pensaron que eran historias sobre un pasado profundo, pero luego, cuando escuchan con más atención, se dan cuenta de que esto es lo que están haciendo. Se trata de una dimensión paralela que ocupa el mismo espacio que esta, pero de alguna manera está desfasado, de modo que no lo vemos, ni lo oímos, ni lo sentimos. Esa forma de pensar es exactamente la misma que la forma en que los antiguos celtas veían el mundo. En el mundo, hablaron de algo llamado el jeque, que se escribe Sider, pero se pronuncia Shea, y nuevamente fue la idea de que hay entidades superponiendo nuestro espacio aquí fuera de fase con nosotros, para que no choquemos entre nosotros. No nos vemos, no nos escuchamos, y sin embargo, en las modalidades místicas celtas y en ceremonia aborigen australiana, que te permite modular tu cerebro ondas, hasta el punto en que empiezas a ver estas otras cosas, y empiezas a escuchar estas otras cosas, y a tener experiencias de contacto que luego afectarán nuestra experiencia material en esta dimensión. Y es una de las cosas que toco en la conspiración del Edén, que es el lenguaje de las dimensiones adyacentes. Incluso en la Biblia, cuando te encuentras con la palabra eterno o eternidad, especialmente en las escrituras hebreas, lo que realmente estás viendo es el lenguaje de la dimensionalidad. Hay una palabra olam que algunos traductores hebreos han traducido como mundos o universos, y si reflexionamos lo suficiente sobre lo que estamos haciendo, cuando ponemos la palabra universo en plural, estamos hablando de dimensiones paralelas. Por eso me parece fascinante que tengamos lenguaje para ello hoy en día, y que puedes retroceder 60.000 años y encontrar que nuestros antepasados tenían lenguaje para ello. También una herramienta obvia es el ayuno, por lo que muy a menudo cuando ves que se utiliza el ayuno en la Biblia, ya sea en las escrituras hebreas o en los evangelios del Nuevo Testamento, lo que sigue es que la experiencia es una comunicación a distancia o un encuentro-experiencia y que coincida con lo que encontrarás en otras culturas. Así que si vas a Centroamérica o Sudamérica y quieres hacer una ceremonia del té que te llevará a una experiencia de contacto que serás si estás siendo guiado. Tradicionalmente, para una de esas ceremonias, tendrás que ayunar durante una semana antes de realizarla. Y este es realmente un conocimiento bastante global que puedes obtener aquí. Modifique su dieta para que sea más receptivo a las actividades remotas. Experiencias de comunicación y contacto, pero también lo vemos en las escrituras que puedes volverte más receptivo y más alerta, modificando lo que comes y beber. Así que ese es solo un ejemplo del otro, que di antes que es el de la infusión de aceite de Cannibosum que se convirtió en un delito en la historia de la Biblia. Por supuesto, también lo hemos criminalizado en la historia moderna. Resulta que fue criminalizado simplemente como una forma de controlar el movimiento por la paz, y el movimiento por los derechos civiles en la Biblia era parte de eso. Control de la narrativa que ahora solo los sacerdotes podían usar el aceite de Cannibosum e inhalarlo para sus ceremonias si un miembro del público lo hiciera, donde podría ser ejecutado. Por eso, si no recuerdo mal, extranjera, hay varias ocasiones en que aparecen visitantes en la Biblia y las experiencias hacen que sea una persona, y solo después del encuentro piensan que eso no era un humano.
siendo pero casi todas esas historias son positivas. No son historias de alguien apareciendo y engañándolos, haciéndose pasar por un ser humano y engañándolos con sus historias de ayuda, sus historias de personas que no pueden tener un bebé y de repente están embarazadas. Son historias de personas en una situación desesperada, situación militar, y de repente se les ha dado rescate, y en esos casos, al inicio de el encuentro, ellos piensan que esta es solo otra persona que eres tú. Pero luego, poco a poco, a medida que el encuentro sigue siendo se identificará, o, a veces, es literalmente después de que se han ido, que están pensando, espera un minuto. O siempre es meses después cuando se dan cuenta de que la esposa está embarazada y piensan, espera un minuto. Pero por lo general, ese tipo de historia es generalmente una historia positiva en el canon bíblico. Música extranjera. Un ejemplo es la experiencia de Ezequiel, Kabod, al que también llama Ruach. La palabra Ruach a menudo se traduce como espíritu en la Biblia, y la palabra Kabod a menudo se traduce como gloria. ¿Pero qué? Ezequiel describe una nave que aparece a través de un agujero en el cielo, que es fascinante en sí mismo, y luego sale a la superficie a través de un torbellino. Bueno, si lo imaginamos en nuestras mentes, estamos pensando que estamos viendo algún tipo de agujero de gusano que es un... El portal no es así. Llega, y luego, más adelante en la historia, vuela por ahí. Cuando aterriza, sacude el suelo como una nave tipo cohete. Pero cuando viaja, viaja en una especie de pequeña cápsula y describe los rotores que, impulsarlo, y la vibración que crea cuando los motores están encendidos, y el sonido que es como el rugido de una cascada. Si has escuchado el lanzamiento de un cohete, sí, el rugido de una cascada. Eso es lo que es. Suena como si hablara de las texturas metálicas, la textura del vidrio del dosel y la experiencia de volar, e incluso tiene un lenguaje para las fuerzas G. Cuando la cosa despega, dice que la mano de el Señor me pesó mucho y me sentí mal. Sí, son fuerzas G. Por eso voló por todos lados. En lo que es fascinante porque Moisés lo ha visto desde fuera, lo vio despegar y aterrizar verticalmente al estilo SpaceX, y luego Ezequiel. Se muestra este armamento, el Keilim Mashatal y el Keilim Atbusau son una cosa destructora. Los demás son cosa en desintegración y 6 individuos pueden limpiar étnicamente un distrito entero si tienen una cosa en desintegración. Aparentemente tienen algo en la mano, así que tienen esa tecnología ahí, lo cual es un poco preocupante y se relaciona con mantener el orden en un mundo colonizado. Ese es el contexto. En otras partes de la historia de Ezequiel, en las escrituras hebreas, encontrará estos dispositivos, el Urim y el pulgar, que son dispositivos de comunicación con los poderosos, que ya no son accesibles en la superficie de un planeta, por lo que están usando estos dispositivos, excepto que queda claro que nadie sabe cómo trabajarlos. Los sacerdotes no saben realmente cómo trabajarlos, y los narradores no saben. Es que todo es muy vago en cuanto a cómo funcionan y qué son, y cuanto más miras la descripción de ellos, más claro está. Más bien pensarás que el Urim y el Samim son en realidad copias de algo que han visto usar. Otras personas han visto tecnología avanzada y están tratando de replicarla. Pero para que funcione, tienen que acompañarlo con protocolos chamánicos, tienen que estar en un ambiente que sea completamente saturado con aceite de seno de caña, para que al inhalar los vapores, empezar a tener experiencias de contacto. Bien, si el pulgar europeo con la tecnología hubiera trabajado por su cuenta, no lo haría. Necesitamos hacer eso. Esto es muy similar a lo que encontramos en Mesoamérica, donde tenemos dispositivos que parecen Bluetooth, siendo usado por los reyes y reinas, pero tienen que hacer un derramamiento de sangre, una ceremonia cercana a la muerte, para establecer comunicación remota. Así que una pequeña pista de que están copiando tecnología, que han visto pero no pueden.
Para que funcione, tienen que tener este protocolo chamánico para al hacer el contacto, muy similar al arca del pacto, que cuando el líder está sentado junto al arca de la alianza, él recibirá comunicación desde lejos de Yahvé, que ahora no está en el planeta. Superficie de manera que cuando el líder esté sentado junto al arca de la alianza, creas lo que dice y haces lo que te dicen, porque él está recibiendo comunicación remotamente del poderoso. Así que todos esos son ejemplos. De tecnología, los cambios que trazo en la conspiración del Edén son todos impulsados por los humanos, creo. Que llegó un momento en que los reyes quisieron centralizar el poder, y esto no es algo inusual, se puede ver en gobiernos de todo el mundo. Si el mundo hace esto, encontrarán un momento de oportunidad y dirán, vamos a introducir alguna legislación que nos dé un poco más de influencia de la que teníamos. Antes de esto, ha sucedido en los últimos años en los EU, y ha sucedido en los últimos años en Australia. Llegó el rey Ezequías, y eso era exactamente lo que quería. Era un yavista. Él adoró a Yahvé. Yahvé no estaba cerca, no estaba en la superficie del planeta, pero nosotros. Había alguien que quería que su religión fuera la religión de todo su reino. No quería ser yavista y luego tener ciudadanos que siguieran a Baal o Dagón. O Asura quería que su religión se aplicara a toda la nación, y las leyes de Yahvé explicaría por qué tenía el derecho divino de gobernar. Estaba muy interesado en deshacerse de los otros sacerdocios, los otros templos, las piedras verticales que conmemoraban el lugar de contacto con seres avanzados en el pasado profundo. Estaba muy feliz de desmantelar otros sacerdocios para que todos los lazos vendrían centralmente. Ahora tiene una sociedad teocrática donde él controla lo que la gente cree. Él controla su práctica devocional. Él es el portavoz del único y avanzado ser Yahweh, Su. El sacerdocio que dirige el templo de Jerusalén es el que te dice qué es verdad, qué es falso, qué es noticia y qué no. Noticias falsas. Y entonces puedes ver por qué desde una perspectiva real querría hacer eso. Y si él creyera que su Dios Yahvé era el Dios verdadero, creería que limpieza era muy devota y que estaba salvando a su pueblo de la idolatría. Y ese es el comienzo del cambio. Así que hay una limpieza de la práctica devocional donde las figuritas de Ashraf son confiscadas. Los otros altares son rotos. Sí, los templos son derribados. Esa reforma continúa durante las siguientes generaciones. Su nieto Josías llega, continúa ese proceso, y comienza el proceso de recopilando las escrituras hebreas, esta vasta biblioteca de rollos, y dándoles una edición indirecta para convertirlos en un libro que legitime el yahwismo. La monarquía, el sumo sacerdocio, y se convierte en una especie de libro de códigos para este teocrático reino. Ese es el proceso, y todo se hace por razones humanas a nivel humano. Eran adoradores de esta otra entidad, pero no creo que la otra entidad haya participado activamente en la creación de estos cambios editoriales. En cuanto a mis estudios se refiere la elaboración de las escrituras. Fueron escritas por escritores humanos y fueron un ejercicio, o barba humana, en nombre de Dios. Cuando uso la palabra Dios, solo la uso con referencia a la fuente de la cosmos. El apóstol Pablo tiene una frase maravillosa para esto, porque se encuentra una vez en Atenas y tiene que definir lo que entiende por Dios ante una audiencia no religiosa. Cuando en Hechos 17 se puede leer que dice que por Dios me refiero a la fuente del cosmos, y todo lo que hay en él, aquello en lo que todos vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser, del cual todos somos descendientes, por lo que es una visión mucho más cósmica de Dios. No es Dios, una persona, un titiritero, un ser. No, es una versión mucho más cósmica. Dios, la fuente del cosmos y todo lo que hay en él. Y cuando Pablo dice que está muy cerca de la idea de Dios de Platón,
Quiero mencionar su idea porque me parece es realmente inspirador si juntamos a Platón y Einstein. Es interesante que Einstein lo haya demostrado con su teoría general de la relatividad. Afirma que el espacio, la energía, la materia y el tiempo tienen un principio y fue el mismo principio. Y lo que eso significa es que si sigues haciendo la pregunta, ¿qué pasó antes? ¿Cómo era la Tierra antes de que fuera así? ¿Cómo era nuestro sistema solar antes de que fuera así? ¿Cómo era la Tierra antes de que fuera así? Cosmos. Como antes era así, si retrocedes lo suficiente en el tiempo, llegarás a un punto donde antes ya no significa antes porque el tiempo tiene un comienzo. Y Platón dijo, cuando llegas a ese punto donde antes ya no significa. Antes, si miras a tu alrededor, verás un campo unificado de conciencia. Y eso es lo que explotó en el Big Bang. Eso es lo que se fractalizó para formar el universo material. Y el universo material es esa conciencia primordial expresándose a sí misma, a través de una multiplicidad de seres, por lo que somos plurales. Y Dios es la unidad. Dios es la fuente. Y puede sonar muy impersonal hablar acerca de Dios de esa manera, hasta que descifras lo que Pablo quiere decir cuando dice en quién estamos. Todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Significa que mi inteligencia es una participación en la inteligencia. Fuente de la conciencia es una emanación de la conciencia fuente, y por eso puedo esperar. Pienso pensamientos divinos, puedo esperar tener experiencias divinas, y hay una sensación de conexión con la fuente y entre sí que es increíblemente íntima. Hay inteligencia. En la fuente hay conciencia en la fuente, por lo que no es un universo solitario en absoluto. Todo es uno en el que estamos conectados íntimamente con la fuente y entre nosotros, y cuando uso la palabra Dios. Eso es lo que quiero decir, y no creo que debamos usar la palabra Dios para aplicarlo a cualquier otra cosa, porque nos anima a pensar demasiado bien de los seres que son simplemente seres. Hoy es un día importante para mí, porque estoy de luto por el fallecimiento de un genial, y esa es Tina Turner. Tina Turner ha sido una inspiración increíble para mí, desde muy joven no solo porque me encantaba su estilo interpretativo y su canon musical, sino porque su carrera en solitario comenzó cuando tenía unos 43 años, y por eso, para muchos de nosotros, es un gran símbolo de esperanza, de que todos podríamos llegar a madurar tarde, y que la vida es un juego largo y es bueno jugar a largo plazo, y aplaudo a Tina Turner por haberlo hecho. Ha sido una inspiración para muchos, y creo que para mí también muestra el poder de la intención. Que mañana a mañana puedes elegir qué tipo de energía vas a poner. Al mundo le mostrarás qué energía le darás a los demás cuando interactúes con ellos, y serás muy deliberado con el estado de ánimo y la energía que proyectas son un gran regalo no solo para los demás, sino para ti. A ti mismo, porque sin ese tipo de intencionalidad, simplemente estás empujado y tirado por las circunstancias de la vida, o lo que acabas de escuchar en la radio, en las noticias, y esa no es forma de vivir. Te deprimirás si vives de forma pasiva. Que es muy bueno ser intencional con tu energía, el estado de ánimo que llevas y cómo afectas a aquellos entre quienes te mueves. Hay un maravilloso ciclo de retroalimentación que significa que te elevas en la experiencia. Quiero darle a la gente el apetito para ir. Regresa a la Biblia y date cuenta de que se trata de otras cosas y realmente tiene un significado muy profundo. Una educación enriquecedora para la gente. Mucha gente evita la Biblia porque no les interesa la religión y creo que la Biblia trata sobre religión y descubrí que no se trata de eso, sino del contacto paleolítico con nuestros antepasados. La experiencia de contactar con el pasado profundo
y se trata de quiénes somos y de lo que somos capaces individualmente y como grupo. Sociedad, y espero que la gente salga de la conspiración del Edén con un verdadero apetito por descubrir qué es posible para ellos y para su familia, su comunidad, su pueblo, su ciudad, su país, porque nuestros antepasados creen que podemos tener una experiencia mejor y más empoderada que la que hemos tenido. He tenido hasta la fecha, así que espero que sea con ese tipo de apetito que la gente salga de la conspiración del Edén.